planteaban al comienzo ustedes de Arriba de Córdoba el tema que ha generado más impacto político, más ruido en la política cordobesa y en la interna del radicalismo, estas declaraciones de Eduardo Angelós ayer antes de la presentación de su libro respecto a la participación que, según Angelós, tuvo el ex gobernador Ramón Bautista Mestre en la causa judicial en la que estuvo involucrado Angelós por supuesto enriquecimiento ilícito, de la cual fue sobreseído por la justicia. Angelós lo acusa directamente a Mestre padre de haber fogoneado esta causa a partir de no haber impedido que la actuación del fiscal general de aquel entonces, que era Miguel Ortiz Pellegrini, avanzase con la investigación. Ha generado todo un revuelo, ha sido comentado, ha sido dicho. Mestre, hijo y los dos hijos de Mestre, uno que es intendente y el otro que es diputado nacional, emitieron una durísima carta acusándolo a Angelós de hacer esto para promocionar su libro, es como la reedición de la interna radical entre Angelós y Mestre padre, que empezó en el 83, en realidad ya en el 83 militaban en el mismo sector, pero estaban distanciados. Sí, en el libro Angelós dice que empezó cuando eran los dos miembros del gabinete Páez Molina. Exactamente, o sea, antes allá por los 60, y mantuvieron siempre una relación muy tensa desde lo personal, desde lo político, se enfrentaron en las urnas, en la interna, en aquella interna que Angelós le ganó por muy amplio margen, y según lo que cuenta tanto en las declaraciones periodísticas como en este libro de memoria, aquellos dichos, aquella interna, justamente aquella situación de una victoria tan amplia, lo llevó a Mestre padre a tomar esta conducta de distanciarse de él cuando llegó al poder y de impulsar, fogonear la causa judicial. En definitiva, bueno, son cuestiones que tienen que ver con el pasado, pero que tienen un impacto sobre el presente, porque agitan la interna radical, que también tiene un montón de componentes de que está muy complejo el panorama dentro del radicalismo cordobés, y que obviamente a futuro puede llegar a tener algún tipo de cimbronazo a partir de no solo de esta polémica que ha reflotado Angelós, sino de otras cuestiones de discusión interna que se siguen manteniendo en el tiempo, ¿no? Y justamente una de las cuestiones de actualidad es la reacción de algunos mestristas. Recién hablábamos con uno de ellos, un ex integrante del gabinete de Mestre, decía: no, dice, Mestre era respetuoso de los tiempos judiciales, a diferencia de lo que ocurre ahora, donde directamente acusaba al gobierno de la Sota de influir sobre la justicia y sobre las decisiones judiciales, con lo cual es probable que también en este tema algunos radicales mestristas vinculen lo que ellos consideran que era una no injerencia sobre el Poder Judicial sobre la actual injerencia, ¿no? Pero como decíamos, más allá de eso hay otras discusiones en el radicalismo. Algunas las planteamos en la columna de ayer respecto al tema de las políticas de alianzas o no, y está bastante claro que hay una discusión ahí abierta respecto de qué hacer con el acuerdo con el PRO de Macri y con Juez. Hay que recordar que el PRO ha planteado que quiere un acuerdo de todos, que sean UCR, PRO y el Frente Cívico de Luis Juez los que vayan en la alianza. Lo que es rechazado de plano por Mestre, que ha mandado a decir que como condición pone que Juez le pida disculpas por las denuncias judiciales, por las acusaciones y demás, y la réplica que vino del lado del juecismo es: no, el que tiene que pedir disculpas por los errores que comete en la gestión es Mestre, con lo cual es como que cada vez esta posibilidad de un acuerdo se va dilatando a largo plazo. Pero hay otras cuestiones también que se están discutiendo en el radicalismo, como no solo el tema de las alianzas, sino este tema de los tiempos. Algunos sostienen que hay que definir los candidatos y los precandidatos a gobernador, a intendente y demás lo antes posible para que comiencen a rodar, para que comiencen a hacer campaña. Hay que recordar que los que están anotados en el peronismo ya lo están haciendo, algunos aprovechando sus cargos en el Ejecutivo o en el Congreso de la Nación y demás, y están promocionando su candidatura, inclusive violentando en algunos casos lo que es el espíritu de las leyes electorales de que prohíben publicidad de campaña en estas épocas, y la oposición sigue sin sus candidatos. Por eso digo, hay radicales que los quieren ya, y los mestristas dicen: no, ahora tenemos que resolver los temas de gestión, las urgencias, estas complicaciones que todos los días les surgen en la gestión, la explosión en un lado, el paro en el otro, el problema con el servicio tal, y recién después que termine el verano ponernos a discutir cómo es el tema de las candidaturas. Y ahí es donde surge otra discusión
Algunos dicen, no, eso es funcional de la Sota, y los mestristas contestan, no, ustedes son funcionales del juecismo que nos acusó a todos. En definitiva, es una serie de barullos y de ruidos internos que complican el panorama de la oposición provincial y que le genera una sensación de comodidad al oficialismo de ver, así como ocurre a nivel nacional, que todos estos ruidos de la oposición terminan repercutiendo a favor del kirchnerismo, en los ruidos en la oposición provincial terminan siéndole funcionales al del azotismo. Y un último dato de cierre, referido a la interna radical. Después de 3 años de intentar ser el presidente de bloque y de no llegar justamente por estas divisiones internas, estas polémicas entre Aguad, Mestre, otros sectores del radicalismo, finalmente parece que en estos días va a quedar consagrado Rodrigo de Loredo, uno de los radicales con más alto perfil en la legislatura y con un perfil bastante crítico y opositor de la Sota, como el nuevo presidente del bloque del radicalismo en la legislatura. ¿Un cambio de humor de poder interno en el Eso la cambio, es un gesto hacia adentro, aparentemente, si es que tiene el aval de Mestre, porque justamente había sido Mestre el que lo había vetado, y el que teme que de Loredo se lance en cualquier momento como candidato, como precandidato a intendente, y por lo tanto el hecho de que Mestre lo habilite o dé el ok para que sea candidato a presidente de bloque es un gesto interno que implica una señal que habrá que ver cuáles son sus consecuencias, ¿no? Roberto, muchas gracias. Hasta mañana.